Mira, amigo, el término Dios es un sustantivo abstracto y los sustantivos abstractos no existen. ¿No hemos estudiado o no? ¿O no hemos ido a estudiar? Entonces no hay que hablar pues tonterías. El término Dios es un sustantivo abstracto. Entonces, ¿cómo vas a comparar un sustantivo abstracto con un sustantivo propio? ¿Cómo? ¿De dónde salió la vida? De la piedra. ¿De dónde salió la vida? De la piedra. De la materia. Mira, amigo. Ahora, amigo, me hace otra pregunta. ¿Cómo surgió la vida? Yo pregunto, ¿la vida orgánica es producto de la vida inorgánica? ¿Y la vida inorgánica tiene principio? No tiene principio. La vida inorgánica siempre ha existido y siempre existirá. Pero ¿quién lo afirma esto? La ciencia, el conocimiento del hombre. ¿Por qué? Porque hasta donde ha llegado y sigue avanzando, todo es materia. Esa revolución de la materia dio origen a la vida orgánica. ¿Quién lo hizo? El gran Oparín, con los aminoácidos, las proteínas y las células en el mar, que tiene todo demostrado por el conocimiento del hombre y por la ciencia. Es eso. Entonces, amigo, ¿qué es vida orgánica? Es el complemento de la naturaleza. ¿Qué es vida? Un proceso orgánico que al complementarse con la naturaleza aporta a la sociedad. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser psicobiosocial. ¿Por qué psico? Porque tiene cerebro, cerebelo, inteligencia. ¿Por qué social? Porque nos necesitamos unos a los otros. El Señor no busca a Dios, me busca a mí, porque está conversando y me ve y conversando. ¿Te das cuenta, amigo? Entonces, el otro punto, ¿cuál es? El otro punto es el hombre, ¿por qué es psico? Ya lo dijimos, ¿por qué es social? Y el hombre, ¿por qué es bio? Porque necesita de la naturaleza. Necesita el trabajo y necesita el alimento. ¿Me dejo entender? Así es. Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta hasta acá, no? Sí. Bueno, hoy viernes 30 de agosto, en otra transmisión de la Mount Lord Jaime, directo desde la Plaza San Martín. Sí, lo escucho. El ser humano, ¿cómo vino? ¿Cómo se formó el ser humano? ¿Cómo el Adán Eva, dice otro de mono? ¿Cómo se formó el ser humano? Hay dos concepciones. La concepción idealista y la concepción materialista. La metafísica y la física. ¿Qué dice la metafísica? Que Dios lo hizo al hombre de barro. Lo sopló y caminó. Yo te pregunto, ¿podría existir un hombre de barro? ¿El barro qué componente tiene? Arsénico. El barro tiene el componente de aluminio. ¿Conoces un hombre que tenga aluminio? ¿Qué pasa cuando un hombre es hecho de aluminio? Se intoxica y muere, pues hijo. Hay que hablar con claridad. ¿Qué dice la otra concepción materialista? Que el hombre es producto de la revolución de la vida inorgánica. Lo dice el gran Oparín. Los aminoácidos, las proteínas, las células, y surgen las millones de formas de vida hasta hoy en día, que nosotros las desconocemos, porque es el trabajo de la propia naturaleza. Eso es. ¿Qué hace el conocimiento? Va descubriendo formas de vida, como microorganismos, como virus, bacterias, va descubriendo y va aportando a las ciencias. ¿Ya, compañero? Bien. ¿Alguna otra participación, no, amigo? Jaime, Sí. ¿usted se basa en Oparín? ¿En Oparín te basa usted? Claro, me baso en Oparín. En la evolución me baso en el inglés Charles Darwin, que hace un aporte a la evolución. Oparín hace un gran aporte al origen de la vida. En sus 7 capítulos, ahí habla Oparín en el primer capítulo, habla de la lucha entre el idealismo y el materialismo. En el segundo capítulo, habla de la continuidad de la vida. Y así, entonces, amigo, todo eso hace que el conocimiento del hombre, oiga, tenga que alimentarse y aporte. Y todo eso contribuye al... Déjame, amigo. Entonces todo eso contribuye al debate.
déjalo ahí, amigo, no digan nada. Todo eso contribuye a un debate. Y ese debate que se da va quedando de lado, ¿qué? Lo que no se puede demostrar. ¿Cuál? La concepción divina. Por eso es que la concepción divina es el brazo filosófico del capitalismo y la concepción materialista es el brazo filosófico del socialismo. Y el idealismo no puede demostrar. Como no puede demostrar, ¿qué hace? Impone, reprime, contamina, saquea. Ese es el capitalismo, con su brazo filosófico que es la concepción idealista. En cambio el otro no. El socialismo se basa en lo que el hombre necesita. ¿Qué busca el hombre? El contacto con la naturaleza. ¿Qué busca el hombre? La comida, abrigo, salud, vivienda, familia. Eso lo plantea el materialismo y el socialismo. ¿Te das cuenta? Entonces el hombre, ¿quién cree? Cree en sus relaciones materiales de existencia. No lo puedes refutar. Tú puedes creer en Dios, pero no vas a dejar de comer. Tú puedes creer en Dios, pero no vas a dejar de trabajar. No vas a dejar de tener salud. Pero ¿qué te dice la Biblia? Ahí está. No solamente de pan vive el hombre. Ahí está. Ahí está. O sea que no respetan los 10 mandamientos. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? No matarás. Pero ¿cómo te van a decir entonces que no solamente de comida vive el hombre? Te están matando, pues. Bien, compañero. ¿Alguna otra pregunta, ¿no, amigo? Yo quiero saber sobre Marx. Dice que el nacionalismo es creado por el sistema para contrarrestar, para oponerse, para dividir. Sí, es cierto. Marx dice que el nacionalismo se instauró, no solamente el nacionalismo o el nazismo, el fascismo. ¿Se instauró para qué? Para detener la voluntad popular, para detener el comunismo y servir al capitalismo. Eso es Benito Mussolini, Adolfo Hitler, el nacionalsocialismo. Es decir, son instrumentos del capitalismo. El comunismo no es nacionalista, es internacionalista, porque para el comunismo el problema de la sociedad es global, no es de un país, es de toda la humanidad. Y en el mundo solamente existen dos clases, explotadores y explotados. Por lo tanto existen dos economías, la economía privada y la economía colectiva. Dos filosofías, la concepción divina y la concepción materialista, y dos clases sociales en lucha de clases. Eso es. Bien, compañero. ¿Alguna otra pregunta, no, amigo? ¿Alguna otra participación? A ver, ¿cuál es su apreciación en este día que la gente está viniendo del templo de Santa Rosa y depositando su dinero bajo una carta de deseo? ¿Cuál es su apreciación con respecto a la gente que todavía sigue creyendo en esas cosas que no existen en realidad? Ahorita estamos viendo pasar cantidad de gente que están viniendo. Sí, pero yo pregunto, la beatización, los santuarios, ¿es una cultura impuesta o es una cultura del hombre que lo desarrolló? Es una cultura impuesta a sangre y fuego. Sí, amigo. Sí, usted me ha hecho una pregunta, le estoy respondiendo. Claro, estoy escuchando. Sí. Entonces, ha sido una cultura impuesta. Y por esas razones, de por medio que está el mercado. Entonces, el hombre no va a rezar porque quiere, sino porque se lo han impuesto. El hombre no deja una carta, no deja un celular, una alhaja en la iglesia porque es devoto, sino porque se lo han impuesto y le han hecho creer que si ellos dejan un diezmo, si ellos dejan una alhaja, un dinero en la iglesia o en el pozo de Santa Rosa, van a tener la vida eterna o le van a hacer un milagro. Es toda una imposición de una clase dominante. Entonces, ¿pero tú crees que esas personas se la van a dar al pobre? No, se la dan al rico. ¿Eso a dónde se va? ¿Esas alhajas se van al cielo? ¿A dónde se va? A manos de ellos, pues, claro. Igual las iglesias. Por eso es que las iglesias son instrumentos del capitalismo, donde los acólitos
donde las hermandades, la catequesis que organiza el clero es para enfrentar a pobre contra pobre. Entonces, amigo, todo esto ahora está siendo esclarecido por las grandes mayorías. Dime, mira la procesión del año pasado, no llegaba ni media cuadra. ¿Y qué ha dicho el Estado? Oiga, la gente está perdiendo la fe. Está perdiendo la fe y por lo tanto, ¿sabe qué ha planteado? Que los colegios públicos pasen a órdenes de la iglesia. ¿Qué te parece, amigo? ¿Para qué? Para que a los niños hacerlos creyentes, acólitos, mansos. Eso es un trabajo del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque la gente se va dando cuenta que la concepción divina no atiende sus necesidades básicas, no la atiende, al contrario, la reemplaza por cuestiones idealistas que no existen. ¿Está, amigo? Bien. ¿Alguna otra pregunta, no, compañero? Sí. ¿Alguna otra participación? Sí. ¿Ninguna por acá? ¿La iglesia en Perú, tiene un huella? Claro. Las iglesias son manipuladas por el Estado. ¿Y por qué son manipuladas por el Estado? Porque el Estado es un instrumento del capitalismo. ¿De quién dependen las iglesias? De la cartera de justicia. La cartera de justicia le paga al clero. ¿De dónde? Del presupuesto nacional de la República. ¿Y qué es eso? Nuestros impuestos directos e indirectos. El presupuesto nacional de la República. De ahí le dan una partida económica al Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia le paga. ¿Y por qué le paga? Porque la iglesia trabaja, hace un trabajo de adormecimiento al pueblo, donde lo hacen acólito al joven. ¿Para qué? Para que no reclame sus derechos y sirva a este orden social. ¿Tú has visto en el mundo alguna iglesia que ha auxiliado a los 70.000 asesinados palestinos? ¿Has visto alguna iglesia que ha dicho algo de esos 12.000 niños palestinos? Nada, nada. Aquí en el Perú, ¿has visto alguna iglesia que abogó por los 80 asesinatos, por los 700 heridos? Entonces, ¿dónde está, pues? ¿Dónde están los 10 mandamientos? ¿Dónde está Santa Rosa? Pues no hay nada de eso. Para que veas que el credo es un instrumento de la clase dominante. ¿Para qué? Para legalizar la masacre, para legalizar los genocidios. Y la iglesia bendice. Bien, compañero. ¿Alguna otra participación, no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No, compañeros? Sí. De repente por acá. Sí. Por lo que sé, digamos, todo lo que existe en la naturaleza, digamos, ocupa tiempo, espacio y tiene su historia, ¿no? Porque si no, ninguno de esos se cumple, prácticamente no existe. Podría desarrollar un poquito más. Claro. Hace poco dije, la ciencia dice que la naturaleza no tiene principio ni fin. La ciencia. Esa naturaleza que está sometida por sus propias leyes. ¿Cuáles son esas leyes de la naturaleza? El cambio del movimiento, la acción recíproca, la interacción de cuerpos opuestos y la transformación. Esa revolución es la que dio origen a millones y millones de formas de vida. Y una forma de vida somos nosotros, la especie humana, que sirve como complemento de esta naturaleza. ¿Para qué? Para poder desarrollarse y aportar a las nuevas generaciones. ¿Sí? ¿Ya veo? Bien, bueno. Es el tiempo. El tiempo está sometida a las leyes generales. Si no hay cambio y movimiento, no hay tiempo. Si no hay acción recíproca, no hay tiempo. Si no existe la física, no hay tiempo. Entonces el tiempo está sometido al movimiento de traslación y de rotación. ¿De qué? De las propias leyes de la naturaleza. Ahí están los planetas, ¿verdad? Ahí está el planeta Tierra. Ahí está el universo, que todo está en transformación. Y mientras haya transformación, tendrá que haber tiempo.
Y es el conocimiento que le puso las horas, el conocimiento que descubrió muchas cosas, el aporte como la brújula, el aporte como las medidas, etcétera, etcétera. ¿Ya amigo? Bien. ¿Alguna otra pregunta, no, compañero? Jaime, ¿la vida se originó en el agua? La vida orgánica, sí, pero la vida orgánica es producto de la revolución de la vida inorgánica, que obviamente es el mar, y no solamente el mar, sino todo el universo. Es un compacto infinito que está basado en las propias leyes de la física, que ya la dije. ¿Ya, amigo? Bien, compañero. ¿Alguna otra pregunta, no? ¿Alguna otra participación? Sí, compañero. Acá estamos desarrollando ciencias sociales y ciencias políticas. Este no es el canal 5. En el canal 5 vas a ver pornografía. Canal 4, porno. Acá no. Ciencias sociales, ciencias políticas. ¿Sí, compañero? Bien. ¿Alguna Haremos otra pausa a la participación? primera transmisión de la Mauta Lord Jaime.